David Andrés Luna Sánchez es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo de esa misma institución y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Externado de Colombia. Fue Research Fellow en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, donde se ha desempeñado como viceministro de Relaciones Laborales, alto consejero presidencial para las regiones y ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Ha sido líder comunal, edil de Chapinero, concejal, representante de la Cámara y actualmente senador de la República. Con él hablamos sobre su proyecto para que los contratistas por prestación de servicios en las entidades públicas accedan a beneficios como licencias de maternidad, licencias por duelo, vacaciones, acceso a programas de bienestar y sobre el incremento justo del salario mínimo. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador David Luna. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos sus televidentes. Bueno, senador, usted presentó un proyecto de ley para mejorar las condiciones de los contratistas, sobre todo a nivel estatal. ¿Cuáles son esas mejoras de esas condiciones y por qué se debe modificar la percepción que hay con el contrato de prestación de servicios? Los contratistas a nivel estatal en muchas ocasiones son maltratados. En muchas ocasiones no se les respeta sus derechos. Por eso yo he presentado un proyecto de ley para que haya unos mínimos. Por ejemplo, para que a una mujer contratista se le respete su derecho a tener una licencia de maternidad. Hoy tienen que suspender el contrato increíblemente. O para que a todos, hombres y mujeres contratistas, se les autorice a ser parte de los beneficios que en materia de salud ocupacional tienen las entidades. O para que puedan teletrabajar, o para que puedan estar afiliados a cajas de compensación. Unos temas sencillos que ayudarían a dignificar esta labor. Pero lo más importante es que del contrato de prestación de servicio a nivel estatal no se siga abusando ni de él ni de los contratistas. Por ejemplo, una persona termina trabajando 1 o 2 o 4 semanas gratis porque la amenazan literalmente, que si no lo hacen no les renuevan. Entonces, quise poner este debate sobre la mesa mucho antes de que el presidente Petro hablara de él y afortunadamente ha causado de alguna otra manera la posibilidad de dar la discusión, ojalá para mejorar. Esto es un tema exclusivamente para el sector estatal, porque a nivel privado, recordemos que es una figura del derecho civil, no del derecho laboral, motivo por el cual, en ese sentido, cada cual puede seguir funcionando como actualmente sucede. Sin embargo, ¿cómo hacer para que estas empresas privadas vinculen de manera formal a sus trabajadores, teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios básicamente es el estándar? Pues miren, yo creo que la señora ministra de Trabajo está muy equivocada y yo no comparto la tesis de ella de acabar con el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios lo que busca es contratar en determinado momento un talento específico para desarrollar una labor. En el sector privado eso funciona bastante bien. ¿Por qué en el sector público se degradó? Porque desde la época de la ley 617 las nóminas del Estado se obligaron a disminuirse y vieron que la única forma de tener personal para enfrentar las obligaciones era a través de los contratos de prestación de servicio. Y hoy parece más la regla que la excepción. Sin embargo, como le digo, hay unas acciones que no pueden seguirse tolerando. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la de la licencia de maternidad. Una madre va a ser mamá o es mamá y le toca literalmente suspender el contrato, quedándose sin ningún tipo de ingreso. Eso es ilegal e inconstitucional. También, por ejemplo, las vacaciones. Muchos de estos contratistas, básicamente lo que tienen de vacaciones es el periodo en el que se suspende su contrato, pero no tienen unas vacaciones formales, pagas, como las tienen todas las personas que están vinculadas laboralmente. No solamente los periodos de receso, sino adicional, por ejemplo, las licencias. Cuando se trata de una licencia de duelo, por ejemplo, que cualquier empleado tiene derecho a tenerla, el contratista no. Entonces, en el sector público hay que entender que esta figura se ha convertido en la regla, motivo por el cual los contratistas del Estado tienen que tener
algo muy importante, cuál es beneficios para poder mantener, digamos, calidad de vida. ¿Y cómo acabar con esas malas praxis que ya son a un nivel político en el que se le amenaza a la persona pues que no se le va a continuar con el contrato? ¿Cómo lograr unas líneas de denuncia, por ejemplo, de este tipo de actividades sin que esos contratistas se sientan amenazados? Pues mire, lo primero que hay que tratar es de formar buenos seres humanos. Es increíble la reciente denuncia en contra de la señora ministra de Salud, que saca una serie de contratistas simplemente porque vienen de gobiernos anteriores. ¿Dónde queda la memoria histórica? ¿Dónde queda la experiencia de esas personas? ¿Dónde queda la dignidad? Por ejemplo, a que les notifiquen con tiempo que no van a continuar. Yo creo que en la política hay que acabar con la tesis del espejo retrovisor. Mm. El gobernante que llega está concentrado en ver cómo le hace daño al que dejó su cargo o ver cómo no le reconoce los éxitos. Hay que pasar esa página. Y yo invito a los funcionarios del gobierno Petro, que poca o ninguna experiencia tienen en el Estado, a que se tranquilicen, a que la tomen con calma, a que busquen que los talentos deben ser premiados, independientemente qué filosofía política tengan. Y si tienen nuevos talentos, pues que los inviten a trabajar en el Estado. Pero esto no puede convertirse en una persecución como está sucediendo lamentablemente en muchas entidades del Estado. Senador, usted también menciona dentro del proyecto que debe haber accesos a programas de bienestar para los contratistas. Esto es importantísimo para la salud mental de ellos, ya que muchas veces dentro de las organizaciones no se sienten tenidos en cuenta, mientras los de planta pues celebran y tienen sus vacaciones y cajas de compensación y demás, ellos se sienten un poco excluidos. Explíquenos un poco más a profundidad ese punto. Pues le voy a poner un ejemplo. En esta época, Navidad, todas las entidades tienden a hacer una despedida de fin de año. Invitan a los empleados públicos y no pueden invitar a los contratistas, porque la ley no permite que con plata del Estado pueda ser financiado un sándwich, un almuerzo, un regalo de Navidad. Eso no tiene sentido. Tenemos que entender que es fundamental conectarnos con el ser humano, con lo que está viviendo, con lo que está sufriendo. Si usted quiere generar en la entidad una capacidad de crecimiento, pues necesita tratarlos a todos por igual. Y hoy vuelvo y repito que los contratistas de prestación de servicio en el Estado parecen ser un empleado más. Por lo tanto, merecen tener unos mínimos en sus condiciones. Senador, ya un poco cambiando de tema, la discusión del salario mínimo. ¿Cuánto es lo correcto, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta el impacto de la pospandemia que ha dejado en el mundo, teniendo en cuenta la guerra en Ucrania? ¿Cuánto se debe concretar y cuánto se debe consensuar? Mire, yo le advertí al presidente Petro que tramitar una reforma tributaria en medio de esta crisis era el peor de los errores. La inflación, o sea, el precio de los alimentos, está subiendo a niveles nunca antes visto en Colombia. El precio del dólar, por la desconfianza que genera el gobierno, está subiendo a niveles nunca antes vistos. Y esta reforma tributaria que va a golpear a las clases más necesitadas, que ni es social ni es equitativa, también va a generar unos impactos. Motivo por el cual estamos ante un cóctel casi que explosivo, donde hay una serie de imposibles para la ciudadanía. ¿Cuál es la única salida? Pues el salario mínimo, que ojalá se entienda que debe ser el aumento más importante posible dentro de la economía, para que por lo menos luche contra ese fenómeno de la inflación. Pero no podrá ser tampoco exagerado, porque si no, entonces las empresas se quiebran y no tienen cómo pagarlo. Los cálculos que están haciendo determinados es que pueda crecer evidentemente de una manera que por lo menos combata el alto crecimiento de la inflación. Será una discusión importante que ojalá se dé y que ojalá se entienda que la mejor política social de un Estado es la generación de empleo. Acá tenemos que entender que quienes tienen empresas, primero, no son los 4 o 5 ricos, porque hay empresas de 1, de 2, de 3 empleados. Y segundo, quienes generan empleo no deben seguir pensando que son la gallina de los huevos de oro, que se les puede exprimir y exprimir y exprimir, porque después no van a tener cómo generarlo. Entonces, una situación muy delicada, económicamente hablando, se va a ver el próximo año y esperamos que el gobierno entienda que tiene que actuar con inteligencia.
Se ha hablado entre el 10% para las personas, los más prudentes y el 18 y 20% para las centrales de trabajo. Un 15, un 14% sería lo adecuado, teniendo en cuenta que la inflación es del 12,53%. Pues tiene que ser un número cercano al de la inflación, Mm. porque crees que el salario mínimo aumente menos de lo que está pautando la inflación, reciente número emitido, pues sería una gran equivocación. Esperemos que pueda ser un 13%. Bueno, senador, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente su trabajo? Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Yo estoy en Twitter como Luna David, estoy en Instagram como David Luna S y estoy en Facebook como David Luna. Los invito a que ojalá me puedan seguir. Bueno, y esperemos que su proyecto llegue a buen puerto porque es importante pensar en los contratistas como los seres humanos que son y no como un número más de una nómina paralela o como son percibidos dentro de las instituciones públicas. Ojalá que sí. Muchas gracias a usted y al Congreso por esta invitación. Bueno, gracias, senador. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.